3, 2, 1, ahora sí. Ya estamos, ahora sí en vivo. La verdad, discúlpenme porque ya estamos ya otra vez. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Poncho? Listo. Ahora sí estamos. Ay, Dios. Ahora sí estamos. Tuve un pequeño problema técnico, amigas, amigos, pero ya estamos ahora sí en vivo y en directo. Vamos a hablar hoy el tema de la sanción que se le impuso a Félix Salgado. Es una sanción, pues ya saben, pues vaya de pérdida de registro. Vamos a ver los detalles que llegaron al tribunal a identificar que efectivamente se estaba, se estaba hablando ya de una, ¿cómo se llama? De una sanción. Muchas gracias a los que ya se están, este, vaya, ingresando. Saben que el tema fue que vaya, tuve un pequeño problema técnico, pero ya, ahora sí, eh, por favor, compártanlo, please. Yo lo voy a compartir ahorita en mis redes. Porfa, porfa, para poder empezar. Ahorita ya lo compartí en las mías, ya lo compartí acá, ya lo compartí en varios lados. Déjenlo comparto en otros grupos más, porque así es como más se empieza a ver entre las personas. Vamos a ver. Ahí estamos. Ya. Listo. Ya lo compartimos. Y vamos a ver eh, cómo está el asunto. Fíjense que este fue un asunto bien interesante. Bien interesante. La verdad, no por nada he estado vaya, en el ojo del huracán. Vamos viendo. Y bueno, ¿qué sucedió en este caso? Bueno, la sala, para todos los que me están viendo o los que no estén viendo, o bueno, los que lo estén viendo de manera grabada, vean mucha atención. Ay, ya me están escribiendo, ya está el nuevo. Es que saben que tuve un problema. Este, tú, ah, ya lo sí, es que sabes que hay muchas personas, ya me están viendo, Alfonso. Sí, es que saben que el tema fue que ya saben, la tecnología no tiene palabra de honor. Y pues, ¿qué les digo? Saludos a todos. Ya estamos ya, creo que ya, ¿verdad? Ya lo estuve compartiendo en dos, tres grupos. Fíjense que el caso de Félix Salgado fue muy interesante. Vamos a dar primero un refresh de lo que fue lo que sucedió la vez pasada. Y las personas que tal vez no saben de la cuestión de la vez pasada, les voy a dejar aquí en el link el canal de YouTube, los comentarios, para que vean y sepan de qué se trató este asunto. Bueno, eso lo pueden ver. Y ahora sí nos arrancamos. Bueno, acuérdense de algunas cosas. ¿Qué sucedió con las conclusiones que dejó el caso anterior? Vean, en el caso anterior, saludos Instagram, pues bueno, se dijo que sí, Félix Salgado había sido un precandidato, que sí había realizado actos de campaña o actos de precampaña, que fue correcta la individualización al partido Morena. Acuérdense que cuando estaba a Morena lo multan. Y bueno, ¿qué otra cosa? Tenían que era necesaria una interpretación del 229 numeral 3. Acuérdense que dice el 229 que si se incumple la obligación de entregar el informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo, ya saben, el plazo que vimos en la parte respectiva, pues bueno, aun y cuando hayas obtenido la mayoría de votos o en la asamblea reflexiva hubieses elegido, no puede ser registrado, más o menos. También se dijo, acuérdense que la sanción es constitucional, o sea, que decir que es constitucional, que es verdaderamente una sanción apegada a la normativa constitucional, a este parámetro que establecemos, y debe ser interpretada de manera proporcional. Eso fue lo que dijo en el caso de Félix Salgado. Entonces, se dijo que el INE tenía que hacer un análisis de proporcionalidad, que
tenían que revisar ello y bueno, que se tenía que apartar de una interpretación literal. Acuérdense que es una situación que también el INE. Entonces, por lo tanto, ¿qué dijo la Sala Superior? Recapitulando un poco, que no se podía aplicar de manera máxima, la sanción máxima de manera automática. Y bueno, que el INE en plenitud de jurisdicciones tenía que determinar la sanción correspondiente de manera gradual, es decir, que dentro de los parámetros tenía que graduarse la sanción. Y bueno, tenía que tomar en cuenta, acuérdense, cómo se llevó a cabo la acción, es decir, la infracción, la omisión, las circunstancias particulares, el monto involucrado, el impacto y la trascendencia en el sistema de fiscalización. Y bueno, el INE recuerdan que en cumplimiento dijo, bueno, hubo omisión, había obligación de presentar gastos, se confirma y acuérdense que el INE quedó 6-5, fue una decisión muy cerrada y llegamos al caso de Félix Salgado. ¿Qué dice Félix Salgado en su demanda? Bueno, él dice que no hubo omisión, que él no fue precandidato, que hubo violación a la garantía de audiencia y que no se analizaron los elementos para determinar que la sanción fue adecuada. Por lo tanto, la sala, ¿qué dice? Esto es bien rápido, amigos. Dice, ¿sabes qué? Confirmo lo que dice el INE. ¿Por qué? Porque la sala retoma su sentencia y dice, a ver, los actos de precampaña sí existieron actos de precampaña por parte de Félix Salgado Macedonio, él sí hizo actos de precampaña, y en este asunto vamos a graduar entre el mínimo y el máximo, es decir, ¿qué tanto le voy a imponer a Félix Salgado Macedonio o qué no le voy a imponer a Félix Salgado Macedonio? Esa es la situación que decidió la sala. Es decir, vamos a graduar, así como un acordeón, hagan de cuenta, amigas, amigos, acá también en Instagram. Esto es un acordeón y la sala va a graduar entre qué y no qué va a ser la sanción que le ponga a Félix Salgado. Esa es la situación. Entonces, ¿hubo infracción? Sí. ¿Cómo la sancionamos? ¿Cómo le damos a Félix Salgado? ¿Se merece o no se merece el registro? Aquí se los platico, vengan. Entonces, ¿las multas de qué grado son? Miren, la mínima es una amonestación pública. De ahí pueden venir multas. Hay de multas a multas. No es lo mismo 1,000 pesos, 100,000, 1,000,000, 10 millones, 6 millones, como se le impusieron a Morena. Y lo más drástico es la pérdida de registro de tu candidatura o algo ya muy trascendente, la pérdida del registro como partido político. Eso es algo, la verdad, bastante, bastante grave. Muy bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Existe omisión? Fue obviamente la relevancia especial de rendir informes porque, y aquí vienen las razones de la sala, se obstaculiza el sistema de fiscalización, es decir, el sistema de ingresos y gastos, hay obstaculización, por lo tanto es una falta grave y grave especial. Se impide conocer los gastos reales. Ojo, recuerden los 19,000 pesos con los cuales se le sancionan a Félix Salgado. Es una estimación, o sea, no estamos ante un monto cierto. O sea, sabemos que fueron viáticos, que fueron, otras, diferentes gastos estimados, pero en realidad no sabemos si fueron los gastos. Puede haber sido más, puede haber sido menos. Se rompe con la equidad en la contienda, es decir, no hay equidad entre quién participa y quién no participa, y la rendición de cuentas. Entonces es grave porque ya dije, se vulneran los principios constitucionales de rendición de cuentas, de transparencia, y se rompe el sistema de verificación de ingresos y gastos. Porque, por ejemplo, ¿recuerdan al Partido de México Libre, al de Calderón y Margarita Zavala? A ellos les negaron el registro por una cuestión de fiscalización. Entonces, esta cuestión de fiscalización vemos que ya se le ha dado más peso en los últimos términos. Se confirma obviamente el informe que rinde Félix Salgado en ceros, pues es un informe, vaya, que no se puede tomar en cuenta, ya les decía, porque es un informe que no es, ¿cómo se llama? Ay, perdón, que no se le puede calificar como extemporáneo, si no es una omisión. Está justificada la pérdida de registro porque, miren, porque como candidatos, todos tienen derechos y obligaciones, como candidatos. Entonces, ellos se limitan a decir yo no hice nada, yo no hice cargo y solamente a decir que no hicieron, ¿cómo se llama? Gastos de precampaña. Y cuando sí estuvieron acreditados. Luego, en redes sociales se ve su difusión. Vean el punto de las redes sociales, los viajes que se hicieron, por ejemplo, a Cihuatanejo, y con las expresiones de Félix Salgado,
somos en la encuesta la respuesta. Y vaya, saludos acá en Instagram, ¿cómo estamos? Entonces, toda esa situación que se dice a Félix Salgado de que hizo los viajes, de que la omisión fue dolosa, la omisión de Félix Salgado fue dolosa. ¿Por qué? Porque en tu calidad de candidato, de precandidato, pues sabes tus derechos y obligaciones. No, no puedes, como decimos en derecho civil, ¿qué tal, Abraham? Que estás por allá, nadie se puede doler de su propio dolo o beneficiar de su propio dolo, ¿no? O sea, vaya, tú fuiste, tú sabías que tenías que presentar los informes, no lo hiciste, no puedes alegar un pro persona, un derechos humanos, pues aquí no es el tema. Entonces, vaya, sin interpretar esta cuestión de derechos humanos por un falso garantismo. Muchas veces el garantismo lo entendemos como esta mayor protección y de que no tenemos obligaciones, ¿no? Y aquí es un claro ejemplo. Yo felicito a la sala. Los pronósticos, mi querido Abraham, no nos fallaron, al menos dijimos que era la sanción máxima y lo confirmamos, ¿no? Entonces, vaya, eso sucede, que no hay cuestiones pseudogarantistas como el caso del Bronco, ¿no? De que solo por derechos humanos dan unas condiciones de rotabilidad a obligaciones que ya se tienen, en este caso la fiscalización de los recursos. Entonces, pues no, que yo felicito a la sala superior. Y bueno, como les decía, se limitan a negar que no hicieron nada y estuvo acreditado que sí hicieron precampaña, se acredita por redes sociales que sí, que se hizo proselitismo por redes sociales, no se conoce el monto, el informe en ceros que fue presentado durante la sustanciación no se puede tomar en cuenta porque ahí se da las sabiendas de que era ilegal, no hay certeza de los ingresos y gastos y que bueno, les decía, se deja atrás este falso garantismo. Y les digo algo, estas situaciones por las que dicen, bueno, no hay certeza, los ingresos y gastos no se conocen, no se conocen de dónde vino ese dinero, no se conocen las fuentes, no se conoce a ciencia cierta cuánto gastó Félix Salgado en su precampaña, fue precandidato, sí hizo precampaña y esos actos no se sabe ni cómo vinieron, ni cuánto fue, ni de dónde vinieron. Esa es la situación. No sabemos si Félix Salgado de dónde sacó ese dinero, cómo llegó a él, de dónde y además no sabemos cuánto gastó exactamente. Recuerden, como lo repito, es una estimación esta situación de los 19,000 pesos, que ahora fueron más. No lo sabemos. Puede que sepamos en algún momento si fueron más, no sabemos, fue una estimación. La conducta fue dolosa, es decir, conoces tu calidad y a sabiendas de eso, de tus obligaciones, no lo ves. Entonces dejamos atrás este garantismo, ese falso garantismo, y por lo tanto como su derecho político electoral, pues conlleva obligaciones como candidato. Y esa es la diferencia, amigas, amigos, entre derechos humanos y derechos políticos, que yo soy de los que cree que no son lo mismo. ¿Por qué? Porque los derechos políticos son, en los derechos, bueno, mejor explico, derechos humanos tú ejerces poder frente al Estado, tus libertades, tu propiedad y entre otras cosas. Pero los derechos políticos, amigas, amigos, ejerces poder frente, no solamente frente al Estado, sino desde el Estado. Que esa es la característica. Y es algo que se decía, vaya, en la sesión, el magistrado Fuentes, por ejemplo, él decía, bueno, estas personas que están llegando, que son nuestros candidatos, es decir, tú estás como candidato en un paso previo a ejercer poder. Esa es la realidad. Entonces, en ese paso previo que estás, no se pueden alegar derechos humanos como una condición de derrotabilidad por no cumplir obligaciones. Pues claro que no. Se alega también garantía de audiencia, pero vaya, la garantía de audiencia estuvo superada. Entonces se determina la sanción a Félix Salgado. Entonces les decía, es como candidato estás en un punto medio que te va a llevar a ejercer el poder. Estás como en el paso previo a ejercer el poder, por lo tanto no puedes alegar tema de derechos humanos o que se te vulnera tu derecho humano a ser votado. Al contrario, se vulnera el derecho humano de la ciudadanía a elegir de manera libre e informada que quien lo va a representar y quien va a estar en un curul, en un escaño, en este caso en un ejecutivo, pues va a manejar recursos públicos y tiene que ser una persona honesta. Tiene que ser una persona, vaya, pulcra, una persona que sepa manejar los recursos públicos. Por ejemplo, el magistrado de la Mata
decía muy bien que no se trata del quantum. Y es algo que mencionamos en el live anterior y me da mucho gusto que lo retomaron los magistrados. No, no digo precisamente porque me hayan escuchado a mí, sino que en sus reflexiones lo tomaron. Sino que, vaya, el quantum no afecta, que es algo que decía el mucho así hincapié la consejera la consejera Adriana Favela, perdón, no la consejera Zavala, no fue la consejera Favela. La consejera Favela decía, es que nada más son 19,000 pesos. Y yo digo, yo les he dicho, bueno, robar un peso y robar 100 es lo mismo, ¿eh? O sea, te vas a la cárcel por robar un peso y te puedes ir a la cárcel por robar 100 millones y da lo mismo. O sea, vaya. Entonces, el magistrado de la Mata dice muy bien que el monto involucrado no puede ser un parámetro, que es algo que se dice en la sentencia, sino más bien la afectación al sistema de fiscalización y a los principios constitucionales. Por eso, al estar prevista la sanción en la ley y afectarse el sistema de fiscalización y los sistemas constitucionales y el libre sufragio de la ciudadanía y estar contemplada la sanción así, es que se impone a Félix Salgado Macedonio lo que es la pérdida del registro y el derecho a ser registrado. Entonces, esa es la situación. Mi única observación, Instagram, Facebook, es, para mi gusto, se hubiera resuelto así desde un principio, desde el primer asunto. No creo que hubiera habido vaya, una objeción o alguna situación por la cual se tenía que esperar hasta este momento vaya, para poder resolver así. De hecho, lo dijo la consejera Humphrey y pues no, la verdad yo creo que hubiera sido así. Vaya, ya les decía también el magistrado Fuentes, decía que precisamente las personas que van a ejercer recursos públicos deben habituarse a rendir cuentas y está bien. Imagínate, si no rindes cuentas siendo candidato cuando vas empezando, ¿cómo vas a rendir cuentas a nosotros cuando te demos el voto y cuando seas un gobernante, cuando ejerzas el poder? Pues evidentemente por lógica no parece, ¿no? Yo creo que es un llamado correctivo, no solamente para Félix Salgado, no solamente para los demás candidatos, sino en un futuro para todos los candidatas y candidatos que pretendan un puesto, que ya vieron que es como medida ejemplar, sí se les sanciona, y se les sanciona tal cual que pueden perder el derecho a registrarse. Yo creo que es una medida ejemplar, y bueno, que si no rindes como candidato, ¿cómo vas a rendir como gobernante? Entonces, la candidatura se le da el tiempo a Morena para que la sustituya. Obviamente, si es Félix Salgado, van a tener que sustituir a alguien. Ya salieron las noticias que va a ser tal vez su hija, que es la que va a ser. Digo, es totalmente la situación. Ahora, ojalá sea su hija, pero aquí corremos un riesgo, amigas, amigos. ¿Recuerdan el caso de Clara Brugada y de Juanito? ¿Recuerdan cómo toma posesión Juanito y al final Clara Brugada ejerce el cargo? Ojalá no vaya a suceder algo así. Hay un riesgo, ¿eh? Vaya, son 6 años la gobernatura ¿cómo se llama? De Guerrero. Entonces, antes de hacer el live, alguien me preguntó esto cuando estaba promocionando el live en redes sociales. Me dijo, oye, pues está padre, pero ¿qué sucede, oye? Ya no va a contender él, pero ¿qué tal si su hija y viene su hija y le deja el puesto al papá, como los Juanitos, como el caso de las Juanitas, que eran mujeres y quedaban ya hombres? ¿Se acuerdan mucho de eso? Bueno, me puse a investigar un poco lo que era la constitución de Guerrero, qué dice al respecto, qué dice cuando hace falta que dice, me dice Abraham, según yo no puede ser candidata a su hija, la ley prohíbe postulaciones de familiares hasta el cuarto grado. Sí, Abraham, pero ¿sabes qué? Aquí el tema es que como él ya no va a ser candidato, como candidato, pues haz de cuenta que es como si, por así decirlo, empezáramos de cero. ¿Se das de cuenta que vamos a empezar de cero? O sea, como vamos a hacer una mini pre-campaña y una express campaña que el cuate ya perdió mucho tiempo. Entonces, haz de cuenta que es así fast. O sea, haz de cuenta que como si regresáramos el tiempo a una pre-campaña. Se regresó el tiempo. Entonces, no hay ahí habría problema por el tema de la consanguinidad. No hay un tema. De hecho, pues, inclusive la sentencia es una determinación personalísima, o sea, las sanciones a Félix Salgado, no es a alguien más, y pues no hay un tema como tal. Entonces, pues su hija podría hacerlo. Por ejemplo, lo que no pueden ser cargos de familiares es si llega digamos que llegue su hija
y que él sea secretario de despacho, ahí sí él no podría. O le dé un puesto muy cercano, ahí sí habría un conflicto de intereses. Pero no, gracias Abraham por la pregunta acá en Instagram. Bueno, me quedo en la Constitución de Guerrero que dice que si empieza el cargo de gobernador y no se presenta, bueno, ¿qué sucede ahí? El gobierno dura 6 años. Entonces, si la ausencia es dentro de los primeros 2 años, hay elecciones extraordinarias y el Congreso norma sustituto. Digo, un interino, un sustituto. Pero en el caso, ¿cómo se llama? Eh, en el caso de que sucede después de los 2 primeros años, es decir, para los 4 años posteriores, ahí ya el Congreso norma a una persona que va a cumplir el, el nombramiento. Entonces, vaya, yo que les digo, puede suceder que tal vez quede su hija y a los 2 años diga, bueno, me voy de aquí, vas papá, eso sí puede suceder, ¿eh? O sea, eso sí, sí puede suceder. Habría, bueno, sí, y aparte también tiene que ver mucho aquí, yo creo que algo que van a estar muy en cuenta las personas de Morena en Guerrero, cómo queda el Congreso. También se va a renovar el Congreso, entonces vamos a ver cómo queda el Congreso allá. Este, vamos a ver si se renueva, cómo se renueva. Yo creo que ese va a ser un tema bastante interesante. Y pues bueno, ¿qué les digo, amigos míos? Este es el caso de Félix Salgado. Vamos a ver qué nos queda. Y nos lo aventamos rápido. Pues era muy sencillo. Yo creo que ya el tema ya lo conocían. Ya lo conocíamos. Esto fue, te platico la sentencia, el tema de Félix Salgado, la sanción por pérdida de registro. Saben la sanción que lo establece el 229, que es, ya la revisamos, que es la pérdida de registro si eres omiso, fue con dolo, se incumple con el sistema de fiscalización. Y así sucede, mis queridas amigas, amigos. Comentarios, échenme mis comentarios, preguntas. Adelante, soy todo oídos. Por acá, Abraham. ¿Algún comentario, mi querido amigo Abraham? Y me dicen, no, todo bien, muy bien, señor. Muchas gracias a todos. Pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque la verdad, eh, ¿cómo se llama? La situación no va a ser sencilla. eh, yo creo que va a ser un tema, pues sí que va a estar aquí en boca de todos y pues bueno, vamos a ver todavía más temas. Vamos a ver el tema de representación proporcional la próxima semana. Esténse pendientes, vamos a ver cuando votemos acá y cuando votemos acá, cómo van a contar estos votos en las coaliciones. Ese va a ser el tema de la próxima semana. La representación por las coaliciones, que va a ser un tema bastante bueno. Agradezco a Alfonso, Poncho, gracias por recomendar este tema. Créeme que le gustó mucho a mucha gente. Y pues no me queda más que irme despidiendo. Me dice David, Alfonso dice, ¿por qué se empeñan en decir que es un asalto a la democracia? Mira, vaya, yo creo que es una situación pues repetitiva que hemos visto sobre todo en gente de Morena, ¿no? Escrutinio estricto dice, ¿saben qué? Ahorita voy a Abraham, espérame, es que ahorita voy primero con Alfonso. Mira, Alfonso, vaya, muchas veces el tema de cuando decides con principios y sobre todo hablar en términos abstractos es que es la democracia. Bueno, sí, pero la democracia no es solamente el derecho a ser votado. La democracia también incluye fiscalización de recursos. La democracia también incluye cumplir con obligaciones. La democracia también incluye seguir reglas. Entonces, si la gente dice es que es un asalto a la democracia porque no lo dejan participar, pues esta es una falacia, porque estás viendo el problema desde una pequeña porción y no estamos viendo el problema de manera conjunta. Si estás solamente entendiendo por la voz democracia, y lo pongo entre comillas, utilizando la expresión como una cuestión de solamente ver los derechos o solamente ver derechos, pues entonces estás viendo una visión muy limitada de la democracia. En cambio, si estás viendo la democracia como un todo, donde existen derechos y donde existen obligaciones y se conjugan, bueno, estamos hablando de otra cosa, donde estamos hablando donde sí hay que exigir, sí hay que participar, pero también tenemos obligaciones.
O sea, como ciudadanos tenemos obligaciones y derechos, como precandidatos tenemos obligaciones y derechos, como autoridades tenemos obligaciones y derechos, y no solamente decir, ah, como hay democracia y derechos y ya queremos todo esto. Yo creo que esa es la situación que existe, Poncho, de decir, ay, no, es que el tribunal está vendido, o el INE está vendido, o el INE no sirve, porque no resuelve como yo quiero. Yo creo que esas son cuestiones de falacia, porque el día que resuelve como yo sí quiero, por ejemplo, cuando fue lo de la situación de México Libre, que fue una situación de fiscalización, ahí sí que padre, ¿no? Qué bueno, ¿no? Es que el INE contribuyó a la democracia, el tribunal que también le negó el registro, claro que sí, contribuyó completamente a la democracia. Y no es cierto, yo creo que, a ver, el árbitro, y lo acabo de ver en Lorenzo Córdoba, que tuvo una plática con Marta de Baile muy buena, se la recomiendo, si no la han visto, búsquenla. Lo dijo claro, a ver, el árbitro es incómodo, y claro, y es verdad, el árbitro electoral tiene que ser incómodo, porque ese es su papel es cumplir la ley, y el árbitro así tiene que ser. Yo creo que no tendría, ¿cómo se llama? Que ser cómodo el árbitro. Yo creo que esa situación, y volviendo a tu pregunta, David, Alfonso, ¿por qué dicen que es un asalto? Porque están viendo el problema desde una pequeña apreciación de lo que es la democracia. Están viendo el problema desde una parte y no lo están viendo como un todo. Esa es la situación, David. Voy acá con la pregunta de Instagram ¿cómo se llama? De Abraham. Me dice, en efecto, lo platicamos, bella sesión pasada, en la sesión pasada, el análisis de la sentencia fue la identificación del derecho y no del hecho. Claro, claro, claro. O sea, claro, esa fue la situación, Abraham. Es que no veo bien los comentarios porque como está en letras blancas se pierde con el fondo. Pero sí, esa fue la situación, o sea, y lo pronosticamos, Abraham, y lo pronosticamos, amigos míos, y para que no vean el live que lo pusimos en la clase pasada, bueno, la clase, perdón, el live pasado. El problema es que no se estaba viendo el problema en su conjunto. Yo mismo se los dije, el quantum no importa. Lo que importa, y lo celebro por los magistrados, es que el sistema de fiscalización se transgrede. Escrutinio estricto, me dice Abraham, claro, se hizo un escrutinio estricto a la norma de pérdida de registros constitucional, eso ya es claro, la pérdida de registros constitucional como sanción. El problema es el derecho, no de hecho. Sí, el problema es de derecho, no de hecho, claro. Ese es el problema, y qué bueno que se sustituyó Abraham. Entonces, yo creo que esas situaciones, yo creo que si queremos avanzar en las instituciones democráticas, tenemos que empezar a aplicar sanciones como estas, que van a ser incómodas, sí, pero como autoridades tienen que hacerlo, y también una autorresponsabilidad como candidatos de poner, de una vez que sabemos cómo son las reglas claras, irlas cumpliendo. Creo que nada nos cuesta. Y eso también, los precandidatos, eso lo decía García Ripper, un abogado electoral, amigo mío. A ver, esto nos enseña que los candidatos no solamente tienen que gastar en eventos, claro, no solamente tienen que gastar en propaganda publicitaria, no solamente tienen que gastar en spots, por supuesto, pero también tienen que gastar invertir, mejor diría yo, en un equipo que los asesore correctamente. Acá el señor no fue asesorado correctamente, muchas veces nos gasta el ego, la soberbia, el saber que vamos a ganar, el saber que tenemos el apoyo político tal vez del partido en el poder. ¿Y qué decimos? Pues ya la voy a hacer, ¿no? Ya nada más tengo que registrarme como si fuera un fast track. Y pues ya vemos que no es así. Que aun y cuando tengamos tal vez, entre comillas, y lo digo, todas las de ganar, pues necesitamos asesoría y necesitamos estar preparados, amigas, amigos. ¿Qué más preguntas, amigos? Ya casi nos vamos. Y vamos a ver, les digo, la próxima semana vamos a ver el tema de representación proporcional. Es un tema un poco técnico. Ahí sí tal vez voy a tal vez ocupar un poco de su tiempo. Epsin, ¿consideras que la resolución del tribunal fue más política que jurídica para proteger la permanencia de las instituciones? Felicidades por el tema. Gracias, Epsin. Mira, eh, el tema electoral por definición tiene un tema político. Yo creo que partimos desde ahí. Sí, siempre en una decisión, de hecho lo decía Carl Schmitt en uno de sus libros, las cuestiones constitucionales tienen de fondo más un tema político que jurídico. Yo partiría desde ahí. Carl Schmitt lo decía,
una decisión constitucional. El Tribunal Electoral, además de la Suprema Corte, es un tribunal constitucional. ¿Y qué me da claro de ahí? De que sí va a tomar decisiones políticas. Claro que sí. La decisión del Bronco fue una decisión política, por ejemplo, hace 3 años. Yo estuve ahí. O sea, se los puedo decir, fue una decisión política más que jurídica. Y en este caso, pues también. Sí, sí, sí es una forma de preservar las instituciones, pero ojo, a las instituciones, y lo decía el doctor Lorenzo Córdoba, dijo, hay que exigirles al Instituto Nacional Electoral como institución, y yo, no yo solamente no diría, y lo agregaría, no solamente al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral también hay que exigirle, como institución garante de derechos y todo, sí, pero también como institución que va a proteger las instituciones. Y miren, yo sí les digo algo, me parece que el Tribunal Electoral, con decisiones como estas, sí gana credibilidad. Eso sí lo puedo decir, sí gana credibilidad. Y lo mismo el INE, ¿eh? Sí gana credibilidad. Sí gana una credibilidad. Y bueno, la permanencia de las instituciones EPSIN yo creo que también va siendo una consecuencia de una acertada decisión. Y es verdad, o sea, a ver, si las instituciones sirven, no las tenemos que quitar. Si en las instituciones confiamos, no las tenemos que quitar, tienen que permanecer. Si las instituciones no nos están sirviendo, merman de confiabilidad, pues entonces, ¿para qué las tenemos si no están funcionando? Es, por ejemplo, tenemos muchos institutos que funcionan bien, por ejemplo, el IFETEL u otro, la COFESE, que funcionan, que tal vez hace falta fortalecerlos, y me quedo hasta ahí, pero vaya, la solución es quitarlos. Por ejemplo, se los digo y con la consulta que hicimos el año pasado, el Instituto del Emprendedor que apoya a los emprendedores, era una institución que funcionaba, podía funcionar mejor, claro que sí, y se quitó, vaya, ni hablar. ¿Cuántos emprendedores en esta pandemia no necesitaban una asesoría para al menos 1 millón de MIPIMES fueron las que perdieron? Entonces, yo creo que se necesita confiabilidad en las instituciones y con estas decisiones, con apoyo de los medios de comunicación, con apoyo de las redes sociales, con apoyo de la difusión correcta, yo creo que es, y en trincheras como esta también, te platico la sentencia, que gracias por estar aquí, pues es que se difunden este tipo de conocimientos y que podemos decir, bueno, podemos confiar sensatamente en las instituciones. Lo vimos, Abraham, tú y yo lo dialogamos. La sanción correcta tiene que ser la pérdida de registro. Lo dijimos, Abraham. Entonces, qué bueno que se tomó esa decisión por parte del INE en un primer aspecto y por parte del tribunal confirmándola. Entonces sí, sí lo podría decir. Muchas gracias, Epsin, por el comentario. Los leo, amigos. Ah, otro comentario que me hicieron llegar, eso me hicieron llegar la semana pasada después del live. Me lo dijeron, oye Raúl, fíjate que acabo de ver con un periodista, una periodista, y dicen que se puede graduar la sanción. Y yo le dije, pues sí, pero la ley